Un hombre que enfrenta cargos de asesinato en Estados Unidos está viendo morir a sus generales uno por uno. Y la pregunta que nadie está haciendo es, ¿están muriendo solos? Raúl Castro es un prófugo de la justicia americana, imputado por 4 cargos de asesinato. El señor Castro y los otros son acusados con otros delitos también, incluyendo destrucción de aeronaves y 4 asesinatos. Y mientras ese cerco se cierra, algo está ocurriendo dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas que nadie está analizando con la profundidad que merece. Los generales están muriendo, uno tras otro, con una frecuencia que ya no puede explicarse solo por la edad. En septiembre de 2024 murieron 5 generales en un solo mes. En junio de 2026 murió Ramiro Valdés. Y esta semana falleció el general de brigada de la Reserva Antonio Rafael Concepción Quintero. Pero hay algo que ningún medio está diciendo sobre estas muertes. Algo que cuando lo conectas con los cargos que enfrenta Raúl Castro en Estados Unidos, con el testigo que ya está bajo custodia americana y con lo que Washington todavía necesita probar, la imagen que emerge es completamente diferente a la de una generación que simplemente envejece. Quédense hasta el final, porque la conclusión de este video no es la que están pensando ahora mismo. Ricardo Zúñiga no es un analista político cualquiera, no es un comentarista de televisión, no es un exiliado cubano con décadas de esperanza acumulada. Es el hombre que negoció el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba durante la administración de Barack Obama. El arquitecto del deshielo, el diplomático que se sentó frente a Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, durante meses de conversaciones secretas. El hombre que conoce el régimen cubano desde adentro de una forma que muy pocos americanos pueden reclamar. Y ese hombre dijo algo esta semana que sacudió el debate político en Miami. En una entrevista con Gloria Ordaz para Telemundo 51, Zúñiga fue preguntado sobre el escenario más probable para Cuba en los próximos meses. Habrá frustración por parte del lado de Estados Unidos por la falta de lo que ellos ven como progreso en las conversaciones y puedan decidir atacar de una forma militar, que yo tampoco creo que esa sería la solución, porque a final de cuentas no sería una invasión, queda claro que sería un ataque aéreo. Analicen esa frase con cuidado, porque viene del hombre que diseñó el deshielo, del hombre que creyó que la diplomacia podía cambiar a Cuba, del hombre que pasó meses negociando con Alejandro Castro Espín. Y ese hombre está diciendo que es probable que Estados Unidos termine atacando a Cuba. No posible, probable. Pero hay más. Zúñiga también dijo algo sobre el estado actual de las negociaciones que es igualmente revelador. Primera parte, el gobierno del presidente Trump ya tiene la palanca, ya tienen con qué convencer. El ex asesor de Obama reconociendo que Trump tiene la presión suficiente para forzar concesiones. Eso no es un análisis de oposición, es la evaluación de alguien que pasó años intentando lo mismo con métodos completamente diferentes. Segunda parte, seguir acumulando sanciones sobre una economía que está muy afectada tampoco hace sentido. Ahora es el momento de usar esa palanca que ha acumulado el gobierno del presidente Trump. El momento de usar la palanca, no de seguir acumulando presión, de usarla ahora. Tercera parte. No, para mí, hemos llegado al punto donde uno tiene que analizar cuál es el costo de seguir asfixiando a la economía cubana y más que todo a la población cubana. Para mí, el asunto es que si necesita palanca, el gobierno del presidente Trump ya la tiene. Ya tienen con qué convencer. Han anunciado, pero no llevado a cabo, cosas que hasta ahora habían rechazado platicar por parte del gobierno cubano. Entonces quiere decir que la presión ha funcionado. Esas son las dos opciones que el ex asesor de Obama dice que el régimen cubano tiene sobre la mesa
en este momento. Y Zúñiga reveló algo sobre las negociaciones secretas del deshielo, que es fundamental para entender quién realmente manda en Cuba hoy. Nosotros, durante la época de Obama, la delegación cubana fue liderada por Alejandro Castro Espín y nosotros conversamos con él. Él era una persona súper ortodoxa. Tanto Alejandro Castro Espín como su esposa están sancionados por el gobierno de los Estados Unidos en medio de estas conversaciones que continúan estancadas. Es muy difícil para Estados Unidos también negociar con un gobierno que piensa que tiene todo a perder, pero también no tiene soluciones internas. El hombre que negoció con Alejandro Castro Espín durante meses, que lo conoce en persona, que sabe cómo piensa, está diciendo que es probable que Estados Unidos ataque a Cuba. Eso no es retórica. Eso es una evaluación de inteligencia disfrazada de entrevista de televisión. Si estás viendo esto y no estás suscrito, este es el momento. Activa la campanita, porque lo que viene ahora es la parte que conecta esa invasión probable con algo que está ocurriendo dentro del ejército cubano y que nadie está analizando correctamente. Septiembre de 2024, 5 generales cubanos mueren en un solo mes. El general de cuerpo de ejército Ramón Espinosa Martín, viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 85 años. El general Romárico Vidal Sotomayor García, 85 años, sancionado por Estados Unidos. El general Juan Antonio Hernández Hernández, 91 años. El general Jorge Luis Guerrero Almaguer. El general Juan Israel Cervantes Tablada. 5 generales en 30 días. Y antes de ese septiembre, en mayo de 2024, había muerto el general de división de la Reserva Leonardo Ramón Andoyo Valdés, 79 años. Junio de 2026, Ramiro Valdés Menéndez, 94 años, fundador del G2, fundador del Ministerio del Interior. El arquitecto del aparato represivo cubano, y esta semana, el general de brigada de la Reserva Antonio Rafael Concepción Quintero, cuya nota necrológica fue publicada por el propio Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, un oficial que comenzó como cadete en la Escuela Interarma General Antonio Maceo, que ascendió de teniente a general de brigada, que sirvió en el Estado Mayor del Ejército Occidental, que participó en ejercicios y maniobras, que fue condecorado con las medallas Ignacio Agramonte de primera, segunda y tercera clase. Un general de brigada de la Reserva, cremado, sus cenizas depositadas en el Panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la Necrópolis de Colón, el viernes 26 de junio. Contemos. En los últimos 24 meses, el ejército cubano ha perdido al menos 8 generales de distintos rangos. 8 en 2 años, en un ejército que ya tenía una generación histórica diezmada por la edad. Ahora bien, la explicación obvia es la que el régimen quiere que acepten. Son viejos, tienen 90 años, es natural que mueran. La generación de la Sierra Maestra está llegando al final de su vida. Y sí, eso es parcialmente verdad. Pero hay algo que esa explicación no puede responder. Algo que, cuando lo planteas en voz alta, la narrativa de la muerte natural se complica de una forma que el régimen no puede controlar. ¿Por qué están muriendo ahora? ¿Por qué en este momento específico? ¿Por qué con esta frecuencia? ¿Y por qué algunos de ellos, como Romárico Vidal Sotomayor García, estaban sancionados por el gobierno de los Estados Unidos? Esas preguntas no tienen una respuesta cómoda. Y la respuesta incómoda es la que voy a explorar ahora. Para entender la dimensión del problema que enfrenta Raúl Castro, necesitan entender cómo funciona la cadena de mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias no son un ejército convencional, son una institución construida sobre lealtades personales, sobre relaciones que se forjaron en la Sierra Maestra, sobre décadas de complicidad compartida, sobre secretos que solo los que estuvieron ahí conocen
Eso significa que un general de las Fuerzas Armadas Revolucionarias no es intercambiable con otro general. No puedes reemplazar a alguien que estuvo en Angola con alguien que se formó en una academia militar en los años 90. No puedes reemplazar a alguien que conoce los acuerdos secretos con Rusia con alguien que solo conoce los acuerdos oficiales. ¿Quién manda en Cuba en estos momentos? O sea, Luis Guillermo Rodríguez Castro, el nieto de Raúl, que por primera vez lo hemos escuchado dar una entrevista, siempre estuvo al lado de su abuelo cuidándolo, porque ese es realmente el puesto que tiene. ¿Él manda en Cuba? No manda en Cuba. En Cuba hay un consorcio del poder. El Partido Comunista, Gaesa y otros actores clave del aparato estatal. Un consorcio, no una pirámide con un solo líder en la cima, un consorcio de actores que se necesitan mutuamente, que se controlan mutuamente, que se conocen mutuamente, y ese consorcio está perdiendo miembros, uno por uno, con una frecuencia que ya no puede ignorarse. La respuesta técnica es sí, hay generales más jóvenes, hay una cadena de mando formal que puede funcionar sin los históricos, pero la respuesta operativa es mucho más complicada. Porque los generales que están muriendo no son solo figuras simbólicas, son los depositarios de la memoria institucional del ejército cubano, de los acuerdos secretos, de las operaciones encubiertas, de los contactos internacionales que no están en ningún expediente oficial. Y eso nos lleva a la pregunta que nadie está haciendo en voz alta. Raúl Castro es un prófugo de la justicia de los Estados Unidos. El 20 de mayo de 2026, el Departamento de Justicia presentó una acusación formal contra él. 4 cargos de asesinato, conspiración para matar ciudadanos americanos, destrucción de aeronaves, todo relacionado con el derribo de 2 avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Y el fiscal general Todd Blanche dijo en Fox News, y cito textualmente, no hicimos esto para una acusación de exhibición, lo hicimos porque realmente necesitamos a Castro aquí y vamos a hacer todo lo posible para traerlo aquí, todo lo posible. Esas 2 palabras son el contexto en el que hay que analizar cada muerte de general cubano, porque Washington ya tiene un testigo, Luis Raúl González Pardo Rodríguez. Es piloto militar cubano, 65 años. Voló el MiG-29 que persiguió a Basulto ese día en 1996. Está bajo custodia en Estados Unidos, incluido en la acusación federal contra Raúl Castro, enfrentando cargos que podrían significar cadena perpetua. El abogado criminalista Frank Quintero, experto en derecho penal federal, lo analizó en detalle y dijo algo que es fundamental para entender lo que viene. Dijo: ¿qué es lo que va el gobierno a tratar de lograr? En mi opinión, obviamente van a tratar de lograr que este señor sea un testigo en contra de Raúl y en contra de las otras personas que están acusados en el caso. Ahora bien, la mayoría de los análisis sobre el caso de González Pardo concluyen lo mismo, que es el testigo clave del caso Hermanos al Rescate, que su testimonio puede corroborar la grabación de Raúl Castro, que el caso se construye alrededor del derribo de las avionetas. Y eso es correcto, pero es incompleto, porque hay algo que Washington necesita probar que va mucho más allá del derribo de las avionetas, algo que los generales cubanos que están muriendo podrían haber testificado, algo que Raúl Castro tiene mucho más miedo de que salga a la luz que la grabación donde dice túmbenlos en el mar, el narcotráfico. Durante décadas, el gobierno federal de los Estados Unidos ha acumulado evidencias sobre la participación del régimen cubano en el tráfico internacional de drogas, no como un actor marginal, como un facilitador sistemático, como un Estado que permitió y en algunos casos coordinó el tránsito de cocaína sudamericana hacia el mercado americano a cambio de dinero que el régimen necesitaba para sobrevivir al embargo. El caso más documentado es el del general Arnaldo Ochoa Sánchez, fusilado en 1989, oficialmente por traición y narcotráfico,
pero muchos analistas han señalado durante décadas que Ochoa no actuó solo, que sabía demasiado, que fue eliminado no porque fuera culpable, sino porque era un testigo incómodo de operaciones que involucraban a niveles mucho más altos del régimen. Esa pregunta tiene una respuesta que el régimen cubano no puede dar públicamente, porque la respuesta implica que algunos de esos generales participaron en operaciones de narcotráfico que el régimen nunca ha reconocido oficialmente. Operaciones que están documentadas en archivos del DEA y del FBI, operaciones que podrían ser la base de nuevas acusaciones federales contra Raúl Castro y otros miembros del régimen. Y si esos generales están muriendo antes de que Washington pueda hablar con ellos, antes de que puedan ser citados como testigos, antes de que puedan ser presionados para cooperar con los fiscales americanos, entonces la pregunta que hay que hacer no es si están muriendo de vejez. La pregunta es, ¿quién se beneficia de que mueran ahora? Hay una sola persona en Cuba que se beneficia de que los generales que conocen los secretos más oscuros del régimen mueran antes de que llegue la invasión americana, antes de que lleguen los fiscales, antes de que lleguen los interrogatorios. Una sola persona. El régimen cubano tiene un historial documentado de eliminar a sus propios cuando se convierten en amenazas. No siempre con violencia directa, a veces con juicios sumarios, a veces con enfermedades convenientes, a veces con accidentes que nadie investiga. 2026, el régimen opera bajo el escrutinio de una acusación federal americana, bajo el cerco de sanciones que cortan sus recursos, bajo la presión de más de 9.400 efectivos americanos en el Caribe, bajo la mirada de un fiscal general que dijo que va a hacer todo lo posible para traer a Raúl Castro a Estados Unidos. En ese contexto, un general que muere de vejez puede ser exactamente eso, un general viejo que murió, o puede ser algo más. Y aquí es donde esta historia da el giro que nadie esperaba, porque la mayoría de los análisis sobre las muertes de generales cubanos concluyen lo mismo, que es el fin de una generación, que es el colapso natural de una institución construida por hombres que ya tienen 90 años. Esa conclusión puede ser correcta, pero hay algo que esa conclusión ignora completamente. Washington no necesita que esos generales estén vivos para construir su caso. Washington ya tiene la grabación de Raúl Castro diciendo túmbenlos en el mar. Ya tiene a González Pardo bajo custodia. Ya tiene décadas de archivos del DEA y del FBI sobre el narcotráfico cubano. Lo que Washington necesita no es el testimonio de los generales que están muriendo. Lo que Washington necesita es que el mundo sepa que están muriendo, que el patrón sea visible, que la pregunta de si están muriendo solos sea imposible de ignorar, porque esa pregunta planteada en el momento correcto, ante la audiencia correcta, es exactamente el tipo de evidencia circunstancial que un fiscal federal puede usar para construir un caso de obstrucción de la justicia, de eliminación de testigos, de conspiración para impedir el proceso judicial americano. Raúl Castro no solo es un prófugo acusado de asesinato. Si los generales están siendo eliminados para protegerlo, también es un obstructor activo de la justicia americana. Y eso añade cargos que hacen que la acusación sea más sólida, que la presión sea más intensa, y que la justificación para actuar sea más irrefutable. Sé que Raúl Castro es un prófugo de la justicia americana con 4 cargos de asesinato. Eso es un hecho documentado. Sé que 8 generales cubanos han muerto en los últimos 24 meses. Algunos sancionados por Estados Unidos, algunos con conocimiento directo de operaciones que el régimen nunca ha reconocido. Eso es un hecho documentado. Sé que el ex asesor de Obama, que negoció el deshielo, dice que es probable que Estados Unidos termine atacando a Cuba, que el régimen tiene 2 opciones:
control político o cárcel en Estados Unidos. Eso es un hecho documentado. Sé que González Pardo está bajo custodia americana y que los fiscales van a intentar convertirlo en testigo contra Raúl Castro. Eso es un hecho documentado. Y sé que el régimen cubano tiene un historial documentado de eliminar a sus propios cuando se convierten en amenazas. El caso Ochoa es el más emblemático, pero no es el único. Eso también es un hecho documentado. 5 hechos documentados que juntos plantean una pregunta que el régimen cubano no puede responder con comodidad. ¿Están muriendo solos? Esa frase no es una acusación, es una hipótesis. Una hipótesis que el patrón de muertes, el historial del régimen, la acusación federal y el cerco que se cierra hacen imposible ignorar. Y es exactamente el tipo de hipótesis que un fiscal federal americano puede convertir en una línea de investigación, en nuevos cargos, en nueva presión, en una razón más para que el cerco se apriete un poco más. Por eso les pido que compartan este video, no por las vistas, sino porque el pueblo cubano tiene derecho a saber que los hombres que construyeron el sistema que los oprimió están desapareciendo antes de que puedan rendir cuentas, antes de que puedan testificar, antes de que la justicia pueda alcanzarlos. Compártanlo ahora en todas sus redes. Y si no están suscritos, este es el momento. Activen la campanita, porque cuando llegue la orden que los militares americanos están esperando, ustedes tienen que ser los primeros en saberlo. Y ahora quiero escucharlos. Primera pregunta. 8 generales cubanos han muerto en los últimos 24 meses. El régimen dice que es vejez, pero algunos estaban sancionados por Estados Unidos y tenían conocimiento directo de operaciones que Washington necesita aprobar. ¿Creen que hay suficiente patrón para que los fiscales americanos abran una investigación por eliminación de testigos? ¿O creen que la coincidencia puede explicarse solo por la edad? Segunda pregunta. Ricardo Zúñiga, el arquitecto del deshielo de Obama, dice que es probable que Estados Unidos ataque a Cuba, que el régimen tiene 2 opciones: control político o cárcel en Estados Unidos. ¿Creen que hay algún escenario en el que el régimen elija la segunda opción voluntariamente? ¿O creen que van a resistir hasta el final, como hizo Saddam Hussein? Tercera pregunta. González Pardo está bajo custodia americana y puede convertirse en testigo contra Raúl Castro en el caso Hermanos al Rescate. Pero Washington también necesita testigos en el caso del narcotráfico. ¿Creen que González Pardo tiene información sobre el narcotráfico cubano que los fiscales puedan usar? ¿O creen que su conocimiento se limita al derribo de las avionetas? Quiero leer cada uno de sus comentarios, porque este debate no termina aquí. Termina cuando Raúl Castro responda ante un tribunal. Termina cuando Cuba sea libre. Soy Darwin Santana. Esto fue El Mundo de Darwin. Nos vemos en el próximo video.